Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios 3, por favor. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana la bendición, el privilegio que nos concedes de estar participando en esta reunión de adoración, rogándote ahora que nos des el entendimiento, la comprensión de tu palabra, el poder para la obediencia de tu verdad, a fin de que ésta siga transformando nuestras vidas y podamos estar nuestro tiempo en este mundo agradándote y sirviéndote, viviendo vidas que te agraden, Señor. Concédenos esta petición, Señor, que tu palabra siga obrando y formateando nuestras vidas a la imagen y semejanza de tu Hijo obediente, en quien tú te has complacido, en quien tú te complaces, Padre. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a continuar, hermanos. Aquí en el capítulo 3 de Efesios, estábamos viendo en el capítulo anterior que Dios ha querido derribar la barrera de división entre judíos y gentiles y formar una sola persona, un solo y nuevo hombre, dice Pablo, y concediendo que unos y otros, judíos y gentiles, tengamos ahora los mismos privilegios a fin de que tengamos podríamos llamarlo así, una iglesia multirracial, y que ésta se constituya en un templo santo para la morada de Dios en espíritu. Entonces, este es el tema que estamos tocando ahora aquí en el capítulo 3. Vamos a ver, dice Pablo, comienza diciendo en el versículo 1, hablando de su ministerio por esta causa, dice, debido a este proyecto divino, a este glorioso proyecto que Dios ha trazado, es por ello que yo he sido constituido o hecho ministro del Evangelio. Así comienza y vamos a ver un resumen de la vida de Pablo, un breve resumen, recordando aquí en sus primeras palabras, por esta causa, ¿no? Por este proyecto divino que Dios ha trazado y que fue descubriendo poco a poco a lo largo de la historia. Por esta causa, dice, yo he sido constituido ministro y también apóstol o enviado a los gentiles a cumplir esta misión. Y recordamos que Pablo era totalmente un opositor de la causa de Cristo, un enemigo de la causa. Se encontraba persiguiendo a los creyentes o la causa de Cristo, el así llamado el camino de Dios, cuando fue encontrado en el camino a Damasco directamente por nuestro Señor Jesucristo en una aparición, y lo cual lo derribó del caballo a él y sus compañeros, que eran sus secuaces que lo acompañaban para matar a los enemigos del judaísmo, y se identificó para con él, como sabemos, ¿no? Trayéndolo a la obediencia del Evangelio, quedando cegado por un tiempo y después llevado a Ananías, que no quería ir, ¿verdad? No, ese cuate nos está persiguiendo y nos anda matando y tú me dices que vaya a orar por él. No quería ir. Ve, porque me es un instrumento escogido, ¿no? Como que era se me hace que era mexicano Ananías, no, era medio negativo. Entonces no quería obedecer lo que le estaba mandando el Señor. Finalmente obedeció y es quien le notifica por primera vez a Pablo, ¿verdad? Dice, ve, porque instrumento escogido me es para que predique a los gentiles, ¿verdad? Entonces fue Ananías, dice, no fui rebelde, le impuso las manos, recuperó la vista por un milagro de parte de Dios. Y así el apóstol dice, yo no consulté con nadie, me fui a predicar a Siria, ¿verdad? Y él se fue solito y ya después, como sabemos, regresó a Jerusalén. Después de ser llamado Pablo
se congregó en Antioquía de Siria. Recordamos que hay otra Antioquía, ¿no?, de Pisidia. Se congregó en Antioquía de Siria y desde ahí fue enviado a predicar el Evangelio, realizando 3 viajes misioneros. Es hasta el final del último viaje misionero, del tercer viaje misionero, que regresando, todo el mundo le anunciaba en profecía: no vayas a Jerusalén, porque Agabo le dijo: el hombre de quien es este cinto va a ser amarrado y le va a ir muy mal. Entonces todos angustiados decían: no vayas a Jerusalén, hasta que Pablo dijo: ya me están destruyendo el alma, ¿verdad? Con sus lloriqueos, dice: tengo que ir, es la determinación divina. Y Pablo se dirige, podemos darnos cuenta, ¿no? A veces probablemente la situación por la que estemos enfrentando no sea la mejor o la más halagüeña y nos den ganas de escaparnos, nos den ganas de huir. ¿Sí? Pablo sabía que se iba a enfrentar a la muerte. Dice, no solamente me van a atar, dice, sino que he de entregar mi vida por causa del Evangelio. Entonces, no me estén mortificando, ¿verdad? No me estén amargando el corazón en el sentido de que no vaya. ¿Sí? A veces el enemigo se disfraza de nuestros mejores amigos y nuestros mejores parientes para estorbarnos. ¿Verdad? Debemos de tener cuidado, ¿no? Si sabemos cuál es la voluntad revelada de Dios, en este caso Pablo conocía la voluntad de Dios de que debía ir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces así Pablo llega a Jerusalén. Finalmente parecía que todo estaba bien, y los que se reunían en Jerusalén le dieron la bienvenida. Santiago, Juan y los que estaban ahí con ellos le dieron la bienvenida, y le recomendaron. A veces también hay que tener cuidado con las recomendaciones, ¿verdad? Le recomendaron: todo mundo aquí piensa que tú andas predicando contra Israel, contra Moisés, contra los pactos y contra la santa ley que nosotros creemos. Entonces te conviene, dice, ahorita hay 4 varones que están en ayuno, te conviene juntarte con ellos y que les pagues los gastos, y que ayunes con ellos. Igual era una promesa de un nazareo, ¿verdad? Y por eso terminaban y se rapaban. Y en eso estaba a punto de concluir su periodo de nazareo, cuando lo vio algún judío que visitaba en Jerusalén de Asia Menor, donde Pablo andaba predicando por todos esos lugares, y se desgarró las vestiduras. Dijo: este es el hombre que anda predicando contra la ley. Varones, ayuda, ayuda, gritaban, ¿no? Diciendo: este es el varón que ha causado tanto destrucción contra la ley de Moisés y contra Israel y contra este santo templo, y ahora está ahí adentro, ¿no? Entonces, obviamente se armó la trifulca, y ya ven que son muy cariñosos estos cuando se alborotan, lo querían matar, ¿verdad? Y estaban en eso cuando el tribuno, la autoridad, lo libró de la mano de ellos. Desde allí comenzó la prisión de Pablo, ¿no? Aunque era una prisión bastante cómoda, ¿verdad? Pero finalmente era una prisión. No estaba haciendo, quiero ir acá, quiero ir allá. Él quería ir a España. Nunca, dice, terminando este viaje voy a ir a España y los voy a ir a visitar. Pues no se le concedió ir a Madrid. Entonces, bueno, y así de este modo fue acusado falsamente, cuando lo vieron estos judíos de Asia Menor, de que estaba introduciendo gentiles dentro del templo, lo cual sería un pecado fatal, ¿no? Mortal, por necesidad, porque no era permitido. Ya ven que estaba el patio de los gentiles, pero no se les permitía entrar a los gentiles. Entonces Pablo cometió, según ellos, que no era cierto, pero según ellos cometió el acto de meter gentiles. Entonces eso era terrible, estaba bajo pena de muerte, ¿no? Entonces aquí viene la providencia de Dios. En la providencia de Dios, Pablo era un ciudadano de Tarso, que era una provincia libre, ¿verdad? Que era una provincia libre,
y no sabemos específicamente, no nos lo dice la Escritura, pero se supone que o su papá o su abuelo o su familia, por algún servicio prestado, habrían recibido la ciudadanía romana. Entonces Pablo no solamente era judío, sino que era ciudadano romano, ¿no? Cuando lo apresa aquel hombre, le dice, el tribuno le dice, bueno, yo compré mi ciudadanía romana, ¿verdad? Pero ¿y tú de dónde? Dice, no, yo lo soy de nacimiento. O sea, quiere decir que tenía alguna concesión especial, sea él, su papá o su familia, su abuelo, de tal manera que era la costumbre que por servicios prestados el imperio les concedía esta ciudadanía o este privilegio. Pablo tenía ese privilegio de ser un ciudadano romano. Entonces ahí en ese momento, cuando ya estaban a punto de entregarlo para ser lapidado por los judíos, Pablo dice, ¿te vas a atrever a ponerle esposas y meter a la cárcel a un ciudadano romano sin ser escuchado? Y aquel se espantó, ¿verdad? Ay, caray, ¿dónde me estoy metiendo, verdad? Probablemente Pablo haya sido una persona socialmente una persona bien acomodada, una familia reconocida, ¿verdad? De acuerdo a los tratos que recibió y a la manera como se ve que se condujo. Entonces, así que de todas maneras estuvo preso y por esta razón tuvo que dar su testimonio ante el pueblo. Pero era tal el odio, vean por favor en Hechos 22, cuando ya lo llevaban, dice que lo llevaban en vilo, no lo llevaban cargado. Pablo nos da la idea la Escritura que Pablo no era una persona de 2 metros, probablemente haya sido un poco chaparrito, ¿verdad? Porque lo llevaban cargado y estaba delgado, ¿no? Dice, sí, en Corintios, ¿no? Se burlan de Pablo. Y dice, sí, no se atreve a decirnos porque está flaquito y débil, ¿no? Pero cuando vaya me van a conocer, dice Pablo, o sea, ¿quién? Si soy chaparrito y débil, ¿no? Entonces, por eso sabemos que la complexión física de Pablo era pequeña, ¿verdad? Entonces, así en el capítulo 22, podemos ver el prejuicio, el odio que existía de los judíos, ¿no? O sea, podemos fijarnos en esta parte, ¿no? Dividiendo la historia como Dios la ha puesto, desde la creación, los tiempos del Antiguo Testamento y los tiempos del Nuevo Testamento. Esa es la historia humana. Entonces, durante toda esta época, el pueblo de Dios fue Israel. Entonces, de repente viene este cuate, ¿no? Viene, entre comillas, ¿no? Jesucristo, y viene Juan el Bautista, y ahora que dice que es apóstol, y nos dicen que ya no es Israel, que ahora todos somos iguales. ¿Qué te pasa? O sea, si nosotros somos israelitas, tenemos la sangre, somos de esa tribu, de una de las 12 tribus, ¿cómo crees que nos vas a quitar este privilegio y vas a meter ahí a los apestosos? No sé si nos habrá agarrado después de un partido de fútbol, pero los gentiles para ellos eran apestosos, eran como basura, eran como perros, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a meter? Y ahora los vas a hacer iguales a nosotros, a estos que son como basura. Entonces, obviamente había un prejuicio muy fuerte, lo podemos ver en Hechos 22, ve el prejuicio judío, usted juzgará, dice, cuando Pablo daba el testimonio, le dijo al tribuno cuando fue apresado, dame chance de hablar con las personas, ¿no? Y dice, ay caray, primero le habló en griego, y luego dice, dame chance de hablar. Dice, ¿sabes griego? ¿Cómo lo hiciste, verdad? O sea, ¿a cuál escuela? Yo creo no había Harmon Hall, pero Pablo hablaba griego, ¿no? Entonces luego se dirige y dice, dame chance de hablar con el pueblo, y se dirige a ellos en el hebreo, que en ese momento era el arameo, ¿no? Lo que ellos hablaban. Y dice, 22, 21, y me dijo, ve, está hablando de su testimonio, dice que el Señor le dijo, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Estaban muy interesados en el testimonio de Pablo, pero cuando oyeron esto, le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra?
gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, causó un alboroto y lo tuvieron que apartar de ahí para que no lo mataran allí mismo, ¿verdad? Entonces, había un gran prejuicio y odio racial, y todo eso le condujo a Pablo precisamente a ser preso. No perdamos el contexto. El contexto aquí dice, yo soy prisionero de Cristo, ¿no? Él dice, es por la voluntad de Dios que yo esté atravesando todas estas cosas. No he hecho nada malo, pero soy prisionero por causa del Evangelio, por causa de ser cristiano, ¿no? Entonces, habiendo un complot para matarle, como sabemos, por un hijo de una hermana de Pablo, fue avisado providencialmente que ya habían planeado los judíos decirle a la autoridad romana, sácalo y llévalo a que sea juzgado, y en el trayecto lo agarramos y lo matamos, ¿verdad? Entonces se dio cuenta ese sobrino de Pablo y le avisó. Entonces, debido a esto fue comunicado este complot a Claudio, al tribuno Claudio, en Hechos 23-26 está ese dato. Habiendo un complot para matarle, fue salvado providencialmente y enviado por el tribuno Claudio Lisias al gobernante Félix, delante de quien Pablo también compadeció. Fue el que se espantó, ¿no? Cuando Pablo le habló de la resurrección y del juicio venidero, se espantó, ¿verdad? Pero en realidad se le pasó rápido el espanto, y lo que quería, y lo visitaba porque quería que, era la costumbre también en aquella época, que los que estaban presos compraran su libertad o compraran favores para poder salir y tener la libertad. Entonces, después de esto, Félix fue sucedido por Porcio Festo, Hechos 24-27, y al comparecer ante Festo, queriendo los judíos llevarle a Jerusalén, es ahí cuando Pablo dice, vean ese dato también en Hechos 25, toda esta parte del libro de Hechos lo narra. Estamos dando un resumen, 25, 9 al 12, vea cómo nos dice ahí, mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos no he hecho injuria alguna, como tú lo sabes muy bien, porque si alguna injusticia o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Mas si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede darme a ellos. A César apelo. Entonces, Pablo usó ahí su ciudadanía romana, no por algo la tendría, no, providencialmente se escapó de las manos de los judíos, se escapó de la muerte, no, Dios lo libró de esa manera, usando esta ciudadanía para apelar a César. Si un ciudadano romano no podía ser juzgado de esa manera, entonces apeló a César, ¿verdad? Un juicio justo quiso. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces, esta es la razón por la cual Pablo estuvo viajando para ser llevado hasta Roma, donde sería juzgado, ¿no? Así pues, Festo lo envía ya. Antes de enviarlo, era muy político, Festo invitó al rey Agripa, ¿no? Y le dijo, ven, dice, porque voy a enviar a este prisionero a Roma, pero voy a estudiar más precisamente su caso para enviar datos acerca de cómo está su situación. Y de esta manera Pablo vuelve a comparecer ahora ante el rey Agripa y ante Festo. Es aquí donde encontramos la nota, ¿no? Por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Y híjole, casi estuvo a punto, pero no tomó su decisión, tendríamos que hablar entre comillas, ¿no? Por esta razón, pues, Pablo habla de ser prisionero de Cristo. Como sabemos,
sufriría después un naufragio y llegaría finalmente a Roma. En el capítulo 27 de Hechos narra este naufragio y finalmente sería llevado a Roma, donde estaría preso en un domicilio y desde donde se supone que escribió las cartas como a Filipenses, a Colosenses, a los Efesios, que son las cartas que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces estaba prácticamente preso, pero en libertad, no en una casa, y todo el mundo le podía visitar, sus familiares, los hermanos, o sea, él podía trabajar de esa manera. Le pusieron su oficina ahí, ¿verdad? Y de ahí escribió las cartas que tenemos. Ahora, en segundo lugar, en esta sección volvemos a Efesios 3. Así pues, de esta manera Pablo fue nombrado ministro y apóstol a los gentiles, ¿no? A los horripilantes, a los apestosos gentiles, así nos consideraban, y Dios en su providencia, en su determinación eterna, había determinado conceder los mismos privilegios al pueblo de Israel que a las demás naciones. Solamente que ese asunto era un misterio que estuvo oculto todo el tiempo del Antiguo Testamento. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo preferido era Israel, ¿verdad? Entonces, Dios ocultó eso, no lo reveló, como ahora dice, lo ha revelado a sus santos profetas y apóstoles. En este caso, este misterio, desde el versículo 3 al 9, misterio es un propósito, ¿verdad?, de Dios que Él había tenido desde la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, pero que no había sido revelado hasta el tiempo apostólico. 3:5 nos dice allí, el cual misterio en los otros siglos, en el Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces vemos que el proyecto divino, o sea, no era conocido. Todas las personas que vivieron bajo el Antiguo Testamento solamente entendieron que Israel era el pueblo favorito de Dios, vamos a decirlo así, y ellos podían entrar en esta promesa a través de ser enseñados, y se acercaban ahí al patio de los gentiles nada más, ¿verdad? Sí, pero ahora la sorpresa para unos y para otros es que Dios tenía el proyecto de abrir el rango de la salvación no solamente para los israelitas, sino para todas las naciones. Este era el misterio que estaba oculto y no se sabía. Este misterio oculto ahora es revelado, y el misterio lo refiere en el versículo 6. ¿Cuál es ese misterio? Dice en 3:6, si están por allí, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de la promesa en Cristo por el Evangelio, ¿no? Este era el misterio oculto, y ahora es revelado que también los gentiles son herederos, y que también para ellos es la salvación. Es como si nos dijeran, van a incluir a estos rancheritos. Oye, pero son unos rancheros, son los... Mira, comen carne de puerco, viven de una manera inmunda, son idólatras. ¿Cómo vas a incluir a los gentiles? Son una nación pagana, horrible, fea, con cosas. Pues Dios tenía el proyecto de salvar a las demás naciones, ¿no? Entonces incluyó a los... De este gran misterio oculto en el Antiguo Testamento es que Pablo ha sido, dice, constituido como apóstol y maestro, ¿no? ¿Se imaginan ustedes comenzar a predicar a partir de ahora también los gentiles? Pues era una persecución airada de parte de los judíos hacia él, ¿no? Iba en contra de las costumbres, en contra de toda la historia. Es un loco, es un desadaptado, es un fanático. Eso no puede ser. Nosotros, como ustedes lo saben por la historia, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo que los gentiles? Entonces era un mensaje tremendamente confrontante, ¿verdad? Y novedoso. Si no hubiera tenido el apoyo y el proyecto divino y el poder de Dios para llevarlo a cabo, sería imposible.
que esto hubiera sucedido, ¿verdad? Es la misma manera la preservación de la Escritura, ¿no? Si no hubiera intervenido la mano divina para preservar a Israel, para preservar los escritos, o sea, no tendríamos los privilegios que tenemos ahora teniendo todo el Nuevo Testamento completo, ¿no? Ahora pues, él ha sido constituido apóstol y maestro a los gentiles. Vemos que el apóstol Pablo, versículo 8 del capítulo 3, él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, el apóstol Pablo no se consideraba digno. Había una razón específica por la que Pablo no se consideraba digno de ser apóstol, ni siquiera creyente. Era el hecho, dice yo en Gálatas 1:13, de que fue perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él perseguía y a los pies de Pablo, nos dice ahí en Hechos 7, que pusieron la ropa del primer mártir, ¿se acuerdan de Esteban, no? La llevaron detrás de un mancebo de Saulo de Tarso y pusieron ahí ya lo matamos, ¿no? Ya acabamos parte del trabajo. O sea, él era el cabecilla de los enemigos de Dios. Y fue un pecado que seguramente le constriñó tanto, ¿no? Tanta gente dice, yo les forzaba a blasfemar, les perseguía, y iba en ese trabajo de perseguir a la iglesia cuando fui detenido. Entonces los hermanos, los cristianos, cuando escucharon de Saulo de Tarso, que era cristiano, ni lo querían recibir. O sea, no, es un policía encubierto, seguramente es un traidor, es una persona encubierta, no hay que recibirlo, es para descubrirnos y después matarnos. Habría razones para pensar de esa manera, ¿verdad? Por toda su trayectoria. Sin embargo, el Señor lo levantó como un ministro. Ahora dice, todo esto ha sido como nosotros lo sabemos, dice, tan solo por el poder de Dios. Hermanos, nadie puede cambiar la personalidad de ser un demonio a ser un santo, nadie. Y nosotros estábamos del lado izquierdo, del lado de los demonios, ¿no? Estábamos del lado de los malos. Como Pablo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, tenemos una historia de terror. Si pudiéramos exhibir aquí todas, hoja por hoja, de sus días, de sus semanas de vida, de todo lo que usted hizo, todas las palabrotas que ha dicho, todos los malos pensamientos que han atravesado, quién sabe contra quién haya conspirado, o quién sabe a quiénes haya matado, no solamente mentalmente, pero a lo mejor hasta físicamente. Quién sabe cuántos engaños, cuántos robos, cuántas tranzas, cuántas cosas usted tenga en su trayectoria, y que se exhiba todo el espectáculo, porque dicen, ay, Pablo, qué malo era, y nada más Pablo era malo. Cada uno de nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenemos historias de terror, hemos destruido vidas, hemos destruido personas, nuestra vida pasada está manchada literalmente, ¿no? De un pasado tenebroso, un pasado del cual Cristo nos perdonó y del cual Cristo nos salvó. Quedan muchas veces huellas, marcas, cicatrices que están todavía en nuestros cuerpos. ¿Sí? Quizás hasta enfermedades, no lo sabemos. Pero Dios nos libró de eso y nos trajo ahora a su reino. Así fue con Pablo, ¿no? Fue algo maravilloso. Y tan solo el poder de Dios puede cambiar un demonio en un santo, ¿no? Casi recién que el Señor nos rescató, nuestros compañeros nos encontraban y decían, ¿cómo? ¿Que no puedes ir el sábado a la pachanga? ¿No vas a ir con nosotros como siempre? ¿No vas a ir a jugar? ¿No vas a ir a tomar? ¿No vas a ir a divertirnos? ¿No vamos a hacer estas cosas feas que hacían? No, es que voy a ir a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Y qué vas a hacer ahí? Bueno, pero vas rápido y te sales y ya nos vamos, ¿no? No, espérate, es que ya no es así. Y no te creen. No, ya deja de estarte haciendo menso. Si nosotros te conocemos, pues es el asunto, ¿no? Dios cambia el corazón. O sea, siempre decimos el ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer
que un perro reaccione como un conejo. No se puede, ¿verdad? Solamente cambiándole la naturaleza al perro y poniéndole una naturaleza ¿de qué? De conejo. Bueno, la salvación de Cristo consiste en eso, en el nuevo nacimiento, en un cambio de naturaleza. Todas esas personas que predican el Evangelio que alguien por su decisión puede cambiar su naturaleza interna están predicando una herejía. No, el hombre no puede cambiar su propia naturaleza. ¿Cómo se va a convertir el perro en conejo solito y charán? Así, nada más en las caricaturas pasa eso, ¿no? Pero en la vida real no puede suceder. Un hombre no puede cambiar, puede reformar, restaurar su vida, hacerse muy celoso, obediente y así, de una vida más o menos temerosa, ¿verdad? Pero mientras no cambie su corazón no puede entrar al cielo. La verdadera salvación no es un cambio religioso, la verdadera salvación es un cambio de naturaleza. Ese es el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, Pablo fue cambiado en una forma dramática, ¿no? De un perseguidor, ¿sí? El más villano de los seres humanos, ahora un apóstol del amor, un apóstol de la verdad, que estuvo dispuesto a entregar su vida hasta ser martirizado por causa del Evangelio. Y eso es lo que ocurre con cada uno de nosotros, ¿no? El poder de Dios nos ha pasado de muerte a vida, nos ha resucitado de la vida pasada y nos ha traído a la obediencia del Evangelio. Entonces, esta verdad, dice Pablo, ¿no? De que los gentiles sean también herederos, era una verdad resistida por los judíos y no comprendida por los gentiles, pero así le plació a Dios trazar su plan, revelarse en el Antiguo Testamento por sombras y figuras y luego enviar a su Hijo amado para develar el misterio oculto por todas las edades. No estamos hablando de 4,000 años, cuando menos antes de Cristo, ese misterio estuvo oculto 4,000 años. Y después fue develado por la persona y la obra de Cristo, ¿no? Que los gentiles también somos herederos. Entonces, cuando algunos dicen, me hubiera gustado vivir en el año 700 antes de Cristo, no sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? No. Nos tocó vivir ahora en una época muy privilegiada. Hermanos, tenemos hasta ahorita, haga usted las cuentas, 4,000 años notificado. O sea, ya se dio cuenta usted que nosotros no creemos en los miles y miles y miles de millones de años, ¿no? La Tierra no hay evidencia, ¿no? No hay evidencias verdaderas de que la Tierra tenga esa edad cronológica, ¿no? La Tierra tiene mucho menos tiempo y nos dice la Escritura, son 4,000 años más o menos desde cuando fue creado el primer hombre. Ya pasaron 2,000 años, ya estamos cerca del final. Hermanos, ya hemos visto 6,000 años de la película y estamos cerca de la parte final. Nosotros, aquellos cómo estaban mensos. No, hermano, lo que pasa es que si tú ya fuiste al cine y ya viste la película y luego viene y ahorita sigue y ahorita se muere el bueno, no seas tonto, el bueno no se va a morir, ¿sí? Porque tú ya viste la película, ¿verdad? Y nosotros en la gracia de Dios ya hemos nacido y ya tenemos 6,000 años de historia que nos puede orientar, que nos deja entender, que nos deja saber, que nos deja tener un criterio. Hemos sido muy favorecidos de parte de Dios al traernos en este tiempo. Quizás algunos de ustedes, los que son muy jóvenes, no estando ya muy cerca la venida de Cristo, algunos dicen que tienen que pasar todavía ciertos eventos, cuando menos los eventos seguros que tienen que pasar es que se manifestará un gobierno mundial que ya existe, pero será manifiesto y vendrá un anticristo que gobernará y comenzará a perseguir a la iglesia. Nos falta ver eso. El gobierno mundial ya está establecido desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero todavía no está ejerciendo un control todavía bastante, todavía no es para perseguir y matar a los creyentes, ¿no? Y el anticristo pues todavía no se manifiesta abiertamente.
Algunos dicen ya nació, no sé quién les avisó, pero dicen que ya nació, ¿verdad? Pero quién sabe. Todavía algunos que han visto las películas, es que el niño nació y vieron una marca o sea, sí ha visto tantas películas, o sea, no es así con las películas, como en las películas. Entonces, se manifestará, será un gobierno mundial anticristiano, ¿no? Ahora, entonces, le plació a Dios así en su plan revelar las cosas y ahora nos parece a nosotros como muy sencillo, pero si hubiéramos vivido en otra época seguramente estaríamos muy asombrados, ¿no? Como cuando Pedro visitó la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y empezó a predicar y sucedió ahí un evento bastante fuerte. ¿Qué pasó? Los gentiles escucharon la palabra y fueron convertidos muchos. ¿Y qué dijeron cuando Pedro informó eso a los hermanos, a los líderes en Jerusalén? Ahí lo tienen registrado en Hechos 11, 17 y 18. Y le oían con sorpresa cómo Dios había obrado. Y dice, pero ¿cómo? Sí, dice, yo prediqué y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los gentiles, como sobre nosotros al principio. Y entonces, ellos dijeron, 11:18 de Hechos, de manera que también ha dado Dios arrepentimiento para vida a los gentiles. O sea, era una sorpresa, ¿verdad? No lo creemos. También los gentiles, no me digas. ¿Por qué? Porque tenían toda una época en que los gentiles no eran considerados el pueblo de Dios. Entonces entraban por excepción, pero de aquí en adelante ahora están entrando. Dice que el mundo se acabará cuando entre la plenitud de los gentiles a la salvación de Cristo, ¿no? Es lo que estamos viendo, 2000 años de predicación del Evangelio. Y después entre toda la plenitud de gentiles, que solamente Dios tiene el número exacto, entonces vendrá el fin, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto la mayor parte de la película, como he dicho, 6000 años de historia y estamos en la parte final, ¿no? Para los que vivieron en otra época, estaban totalmente en oscuridad, en contraste con nosotros. Hermano, nos damos, además tenemos que considerar que los avances científicos y toda la tecnología, como que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos, ¿no? Ya. Le arrancaron cada dedo, le arrancaron las orejas, le cortaron la cabeza y lo dejaron tirado. Sí. No, hubo otro que también le quitaron los dedos de los pies y le sacaron los ojos y lo apalearon antes de... No, es que había otro más que lo trajeron a arrastrar. O sea, hemos visto tantas cosas que la capacidad de asombro se va perdiendo, ¿no? Entonces, ahora, el apóstol cierra esta parte en el capítulo 3, versículo 10 al 13, por favor, capítulo 3, dándonos una noticia también sorprendente, ¿no? Ya hemos escuchado, ¿no?, que puso a Pablo como ministro a los gentiles, determinó tratar con la humanidad en dos grandes periodos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero ha tomado otra determinación Dios y nos lo dice en su palabra. Dice, para que, versículo 10, 3:10, Dios ha tomado la determinación de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Una determinación hecha donde es la eternidad. Hablamos, ¿no? La eternidad, el tiempo es una cosita pequeñita comparado con la eternidad. Hablamos en esos términos de la eternidad pasada y la eternidad futura, pero en realidad es una sola, ¿no? El tiempo es solamente una pequeña fracción. Ahora, esto fue una determinación hecha en la eternidad, cuando solo Dios existía y trazó el plan para la creación del mundo, para la existencia de los hombres, para la caída, el pecado, la salvación. Todas las cosas fueron planeadas, ¿no?, desde la eternidad.
¿sí? Lo que vemos aquí no es una estructura que se le ocurrió a Dios. Le falta tierrita aquí, le vamos a echar aquí unas montañas. Le falta carne. No, hermanos, es un proyecto de una persona infinitamente sabia. Ese es el proyecto divino, ¿no? Como lo estamos viendo en su desarrollo, para el que tiene ojos para ver y oídos para oír, ¿no? Entonces, Dios ha determinado ahora en su sabiduría que el mundo angelical, la fórmula que usaban los gnósticos de aquel tiempo, ¿no? Los principados y potestades, hablando del mundo angelical, que ese mundo angelical escuche de Cristo a través de la predicación de ¿quién? De la iglesia. O sea que aquí nada más estamos nosotros, ¿no? Algunos medio dormidos todavía, pero aquí nos vemos unos a otros, ¿verdad? Pero además de nosotros hay una multitud angélica que rodea y que escucha la verdad declarada desde los púlpitos. Porque así le plació a Dios que ellos conocieran, que los ángeles conocieran. Entonces, es algo asombroso, ¿no? Algunos usan ese argumento para encasquetarles el velo a las mujeres, conocemos eso, ¿no? Porque están delante de los ángeles, ¿cómo van a estar sin velo? Entonces, luego discutimos esa parte, ¿no? Pero hay iglesias que dicen, no, entonces, pum, le encasquetan el velo a las señoras y no pueden entrar si no traen su velo. Entonces, bueno, el asunto es que Dios ha determinado eso, que a través de la predicación de Cristo que hace la iglesia, el mundo angelical escuche. Quiere decir que además de los oyentes de la adoración hecha por la iglesia, no estamos solos, sino que el mundo espiritual nos rodea, ¿no? El apóstol Pedro dijo algo parecido en Primera de Pedro 1:12. Donde dice lo que los profetas dijeron, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo, cosas en las cuales anhelan mirar. ¿Quiénes? Los ángeles. Entonces, el proyecto está asombroso, ¿verdad? ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a un ángel? Él ha estado ahí delante de la presencia de Dios, no cesa de decir, santo, santo, santo. Toda la manifestación del poder, la gloria de Dios ha sido contemplada por los ángeles. ¿Qué les podemos enseñar? ¿Qué cosa no saben? Hay una cosa que no saben, hay una cosa que ellos desconocen. Cuando hubo la caída, hubo primero la caída en el mundo angélico, 1/3 de los ángeles, y después fue la caída de los seres humanos, la entrada del pecado. Sí, pero no hay evangelio, no hay redención para los ángeles, solamente hay un Cristo y un Salvador para los pecadores, para los seres humanos. Los ángeles caídos no tienen evangelio, no han sido redimidos, no han sido reconstruidos, no han sido restaurados a la condición de salvación, ni lo serán por la determinación soberana de Dios. Entonces, ¿qué es lo que anhelan mirar los ángeles? Los ángeles se regocijan viendo cómo es posible. Este cuate era un pedazo de basura y ahora se encuentra adorando y exaltando a Dios. No lo puedo creer. ¿Cómo fue que un pedazo de miseria humana ha sido transformado? Se le cambió la naturaleza, pero ¿cómo? Por el poder de la palabra. Y esa persona que antes blasfemaba y aborrecía a Dios, se ha convertido en un servidor, en un apóstol del Evangelio, en un hijo de Dios, que ruega, que suplica, que implora por la clemencia divina, que implora por la gracia, que implora por la salvación de otros. ¿Cómo fue que sucedió? La gracia y el poder de Dios hicieron eso. Los ángeles no conocen eso. Entonces, seguramente el tema asombroso para ellos es la salvación de los pecadores, porque no hubo redención para la raza caída angelical, solo para los hombres caídos. En esta redención de pecadores, Dios hace posible lo que es imposible para nosotros. En toda la historia humana siempre vemos personas que dicen, no, voy a cambiar. Hasta hay una canción que dice, hoy voy a cambiar, ¿no? Pero pasan los años y de todas maneras las personas que no cambian, ¿no? Su horrible carácter, su
su egoísmo, su soberbia. La persona sola no puede cambiar. Nosotros ya lo experimentamos, ¿no? Nunca pudimos, nunca fuimos capaces, ya me voy a portar bien. Hicimos N juramentos el fin de año, ahora sí me voy a portar bien, ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de drogarme, ya voy a dejar de ser un ladrón, un pillo de 7 suelas. Ahora sí, perdóname, esta es la última vez que te engaño. Y ahí va el otro y le perdona a uno. ¿Y qué pasa? ¿Fue la última vez? No, y vuelve otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede cambiar, está destruido por el pecado, ¿no? Tiene una naturaleza. ¿Qué necesitamos? Una restauración interior, un cambio de naturaleza. Si no nacides de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Solamente a través de ese nuevo nacimiento, de esa salvación, el hombre puede ser cambiado, ¿no? Entonces para ellos esto es asombroso, ¿no? Que una persona tan ruin y lastimada y dañada por el pecado sea restaurada ahora a la imagen de Cristo. Entonces, algo que es muy asombroso, lo hemos platicado otras veces, ¿no? La salvación nos lleva, los ángeles rodean el trono de Dios, los ángeles contemplan la gloria de Dios, pero los creyentes hemos sido colocados ¿en dónde? En unión ¿con quién? Con Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Donde está sentada la cabeza, ahí está todo su cuerpo. Entonces nosotros hemos sido llevados en la redención por encima de los ángeles. ¿Entendemos eso? A la misma presencia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando decimos, ¿no? Cuando Dios ama en una forma infinita. ¿Qué significa infinito? Agarrar un pedazo de basura y subirlo ¿hasta dónde? Hasta lo más encumbrado y elevado que pueda ser. En la misma presencia de Dios, unidos con Cristo. Ahí está el pedazo de basura. O sea, Dios no puede amar poquito, regular, no hay grado. Ama completamente y se da completamente. Entregó a su Hijo, ¿no? Su Hijo es Dios mismo. Se entregó a sí mismo en la persona de su Hijo. Dios no da poquito, Dios se da todo. Entonces esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? Lo entendemos así. Llevados. Así el apóstol se ha elevado entonces a grandes alturas, hablando de su gran privilegio, del privilegio de la iglesia de Éfeso y de todas las demás iglesias, bendecidos. Efesios, por lo tanto, versículo 11 y 12, ustedes tienen una entrada firme y segura, no se angustien, no se desanimen por mis tribulaciones, por las pruebas que estoy pasando, porque todo ello redundará en la gloria para ustedes y también para nosotros, que hemos sido muy favorecidos, ¿no? por el ministerio del gran apóstol Pablo, ¿no? Entonces, Pablo termina con una oración del versículo 14 al 21 en el capítulo 3 de Efesios, donde pide por los creyentes, ¿no? Por esta causa, ¿no? Entendiendo el proyecto divino, entendiendo que yo he sido constituido apóstol, entendiendo que los gentiles también son parte del ministerio, entendiendo que la iglesia es responsable de comunicar el evangelio a los principados y potestades, y para eso este maravilloso evangelio que incluye a los gentiles me ha sido encomendado. Por esta causa, dice entonces, doblo mi rodilla, por esta causa me pongo a orar, me pongo a suplicarle a Dios por cada iglesia, ¿no? Que hagamos un trabajo correcto, que presentemos la verdad delante de Dios, tal como nos ha sido entregada en el Nuevo Testamento. Ruega, ¿por qué? Sí, de antemano decimos aquí, usted no va a escuchar en las oraciones, ni en el primer capítulo, ni en el segundo capítulo, ni en el tercer capítulo, vamos a escuchar que las oraciones de Pablo, te ruego porque le concedas un buen puesto, te ruego porque le concedas prosperidad, te ruego porque le concedas salud física, no vamos a encontrar eso aquí. ¿Qué quería Pablo? Que los creyentes fuéramos edificados en sentido espiritual. Pide 4 cosas específicamente. Ya había pedido que fuéramos iluminados para conocer en el capítulo 1, 19, la supereminente grandeza del poder de Dios que ahora opera en ustedes. Que se den cuenta de eso. Ahora dice que dobla su rodilla.
Aquí el asunto es si vamos a orar hincados, sentados, parados. La posición no importa, lo que importa es la posición del corazón, ¿verdad? Nuestra actitud para con Dios, estar reconciliados con Dios. Mientras no estemos reconciliados con Dios, no podemos orar a Dios. Dios no oye a los pecadores, Juan 8:31, ¿no? 9:31. Ahora, entonces, comienza su argumento con una invocación diciendo: por esta causa doblo mi rodilla, y pide 4 cosas específicas, ¿no? Las 4 cosas específicas es, primero, versículo 16, que los creyentes de Éfeso y nosotros, ¿no?, seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. O sea, hemos recibido la vida nueva a través de la regeneración. O sea, no nacemos con el hombre nuevo, sino que tenemos un hombre viejo, ¿verdad? Un viejo hombre que es ruin, malvado y pecador. Es hijo de Adán. Entonces, cuando somos regenerados, cuando somos salvados, ya tenemos el nuevo hombre en Cristo, ¿no? Ese nuevo hombre es alimentado por la verdad, sostenido por la gracia, por el poder de Dios y enseñado, ¿no?, por la palabra de Dios a través del ministerio de la palabra, de la predicación. Entonces dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y eso es algo muy interesante, hermanos, porque la vida de Pablo estuvo llena de prisiones, enfermedades, el aguijón que lo estaba matando continuamente, naufragios, ¿sí? Pero Pablo nunca dice que yo sea sanado, que me des más lana, que me den el puesto a mí, no se lo den al otro. No pide ninguna cosa de estas. ¿Qué pide? No le interesa que nosotros estemos en lo más elevado o en lo más bajo. Pide que seamos fortalecidos en el hombre interior, que estemos aferrados a Cristo. Nuestro hombre interior depende totalmente para su fortaleza del poder impartido por el Espíritu Santo. La primera iglesia fue establecida y les dijo: vayan y esperen. Hechos 1:8 dijo: enviaré el Espíritu Santo, recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos en todas las naciones. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita cada creyente? Ser investido del poder de Dios, ¿no? Así, fortalecidos en el hombre interior por el poder de Dios. Es lo que necesitamos. Es lo que pide Pablo. En segundo lugar, en el versículo 17, pide que habite Cristo por fe en vuestros corazones, para que estemos, dice, arraigados y cimentados en Él. Los términos usados por el apóstol nos remiten a la botánica y a la albañilería o la construcción, a la ingeniería civil, como usted quiera llamarle. O sea, un árbol, para que si llegan los vendavales tiene que estar bien enraizado, ¿verdad? Bien arraigado, sus raíces amarradas para que el viento no lo tumbe, no lo rompa. ¿Me explico? Y una casa tiene que estar bien cimentada, porque si no llega el temblor y y pum, se derrumba la casa. Así Pablo pone la ilustración para decir: nosotros como creyentes debemos estar cimentados en Cristo, arraigados bien en Cristo, de donde viene la gracia, el favor, el poder, la capacidad para vivir la vida cristiana, nos viene de Él. Entonces debemos de estar bien arraigados. Un creyente que esté correctamente arraigado y cimentado en Cristo no será removido por cualquier viento de doctrina o por cualquier estratagema del enemigo, del diablo, sino que estará abrevando continuamente de la gracia y del poder de Dios, nutrido continuamente. ¿En dónde está arraigado el creyente? En Cristo, ¿no? Hemos sido unidos en Cristo, juntamente con Cristo, arraigados en Él. Entonces dice: para que habite Cristo en vosotros. Así que, bueno, en tercer lugar, está pidiendo que seamos capaces de comprender, versículo 18, que podáis comprender bien con todos los santos cuál sea la anchura, la largura, profundidad y la altura y el amor de Cristo. O sea, que podamos comprender. Y versículo 19, conocer. La palabra conocer es una palabra griega
que implica que la persona al conocer agarra el concepto y lo hace suyo. O sea, no nada más es que saques 10 en el examen, sino que los conceptos que entendemos los hagamos de nosotros. ¿Para qué? Para que gobiernen y para que dirijan nuestra vida. Entonces, se usa la palabra, es una palabra que significa conocer, asir el conocimiento, capturarlo, agarrarlo en nuestra mente, los conceptos, la conceptualización bíblica como recursos, como riquezas que nos han sido dadas para aplicarlas en nuestra vida. Hermanos, esto es continuo en toda la Escritura. De nada nos sirven los conceptos bíblicos si no los aplicamos en nuestra vida. Necesitamos asirlos, hacerlos nuestros para que gobiernen y dirijan nuestra vida, ¿no? O sea, Pablo habla de comprender la verdad y de agarrarla en nuestra mente para aplicarla continuamente, ¿no? ¿De qué me sirve saberme los mandamientos y luego voy a mi trabajo y me robo lo que está allí? ¿De qué me sirve saber los mandamientos? No robarás. ¿De qué me sirve saber los mandamientos si en mi trabajo no soy honesto, no soy honrado? ¿De qué me sirve saberme el mandamiento séptimo si le soy infiel a mi esposo o a mi esposa? O si soy infiel en mis relaciones amistosas. No me sirve de nada saberlo. Se necesita asirlo, tenerlo en la mente y aplicarlo de continuo en nuestras vidas, que nos gobierne la verdad de Dios. Y en cuarto lugar pide, versículo 19, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? O sea, ¿cuál es la plenitud de Dios? ¿De qué tamaño es Dios? ¿Cuáles son los recursos de Dios? Es una fuente ¿de cuánta plenitud? Infinita. Bueno, eso nos lleva a entender, ¿no? No hay escasez de recursos para los creyentes, no hay ninguna escasez. Dios no quiere darnos solo un poco, quiere que seamos completamente llenos, plenamente llenos. Si hay escasez y anorexia espiritual, no es la culpa de Dios. ¿De quién es la culpa? Es que no, ¿dónde está Colosenses? Colosenses, y ya la persona empieza, Colosenses. O sea, tienes estudiando la Biblia cuánto tiempo y todavía no sabes si Colosenses está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Pues si no la lees nunca vas a saber, vas a llegar todos los días. ¿Y dónde está Filipenses? ¿Qué? Filipenses. Amós. Hay un libro de Amós. Entonces, hermanos, lo hemos platicado varias veces, ¿no? Si no leemos las Escrituras, vamos a estar ignorantes, ¿verdad? Si hay escasez en nuestra vida espiritual, no es por la culpa de Dios, ¿no? Tenemos toda una plenitud, es el propósito, es el propio creyente quien es pichicato, porque Dios quiere que seamos llenos de toda plenitud, ¿no? Entonces, el apóstol cierra el capítulo con una expresión de alabanza a Dios, ¿no? Así como estalló en el capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual. Ahora ven ustedes, vuelve a hacer un estallamiento de adoración a Dios, y vemos al final del capítulo 4, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra de nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces es una expresión de bendición de parte del apóstol Pablo, ¿no? De bendición hacia Dios. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, debemos dar muchas gracias, sin lugar a dudas, por la vida y el ministerio del apóstol Pablo, por medio del cual hemos sido grandemente bendecidos, ayudados, fortalecidos, consolados. Sin lugar a dudas, el apóstol cumplió en la mayordomía. Él dice, la administración que me ha sido dada, no la mayordomía que me ha sido dada de predicar el Evangelio. No hay duda que esa mayordomía fue cumplida de parte del apóstol. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué hay de nuestro llamado?
¿Qué hay de nuestra mayordomía? ¿Vamos a llegar de la misma manera? ¿Vamos a decir como Pablo, he peleado la batalla, he guardado la fe, me está guardada la corona? ¿Qué vamos a decir nosotros de nuestra propia mayordomía? No, es que estaba ocupado, es que no pude, sí quería, de veras hermano, sí quería, pero no pude. Y siempre estás queriendo y cada año es lo mismo, ¿no? Y las vidas siguen como igual. Sin crecimiento, sin prosperidad, sin avance espiritual, ¿no? Luchando con los mismos problemas, batallando con los mismos pecados, porque no avanzamos, ¿no? ¿Quieres comer? No, es que a mí me gusta estar tranquilo para leer, tranquilo. Entonces me pongo tranquilo, ya tan tranquilo que me quedo dormido y no leo nada, ¿no? Y no veo nada, entonces. Y así pasan los años, ¿no? Pasa la vida. Entonces, ¿qué hay de nuestro llamado, de nuestra mayordomía, ¿no? ¿Qué hay de nuestra vida? En segundo lugar, podemos notar que en todo esto que hemos platicado el día de hoy del ministerio de Pablo a los gentiles, podemos darnos cuenta que la providencia de Dios es engañosa para aquellos que no pueden ver. ¿Cómo vivió Pablo? Pura prosperidad, sin problemas, una vida cómoda, una vida placentera, siempre con grandes propiedades. No, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida de Pablo? Fue terrible, persecuciones, fue terrible. Le sucedieron tantas cosas a Pablo que pareciera que Dios estaba enojado con él, ¿no? Un naufragio, no, yo voy aquí, este barco no se puede hundir porque yo voy aquí, y no, el de Pablo sí se hundió. No, voy a naufragar enfrente de Acapulco, de Perdi, ¿no? No fuiste a naufragar allá en una isla desierta, ¿no? Donde te salieron ahí los apaches casi para comerte. Bueno, dice que nos mostraron no poca humanidad, ¿no? Una forma de decir que fueron muy humanitarios con los náufragos. Pero parecía que Dios estaba enojado con Pablo, pero la realidad es que Dios amaba grandemente a Pablo. Y a través de los aparentes duros tratos, Pablo estaba siendo conformado a la imagen de Cristo. Entonces, cuando estamos siendo tratados duramente por la providencia de Dios, no nos pongamos a llorar, no nos pongamos a quejarnos, no digamos, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Qué te pasó? Me dio gripa, por favor, o sea, cualquier enfermedad que lleguemos a tener, hermanos, Dios lo ha permitido. Cualquier providencia, Dios lo ha permitido. Tenemos lo principal, tenemos la riqueza. Nunca aquí Pablo pidió por nosotros porque que estén cómodos, que estén contentos, que no les falte nada, que traigan guaraches nuevos, no pidió ninguna cosa de esas. Pidió que estuviéramos fuertes en Cristo, que nos llenáramos de su plenitud, que habitara Cristo en nosotros, ¿no? Que seamos fortalecidos en el hombre interior, que estemos arraigados y cimentados en Él. Entonces, a veces cuando vemos las peticiones, y yo quiero también que pidan de paso, casi por mi perrito, ¿no? Porque está enferma. Por favor, ¿qué estamos pidiendo en nuestro ruego, ¿no? ¿De qué manera oramos? La causa es la causa de Dios y su reino, es lo que debe movernos. O sea, todas las demás cosas, en verdad que no importan, hermano. Dice, no, esta hermana no quiere que ore por nada, no quiere, entonces ¿qué voy a orar? Está enojado conmigo. Tú puedes hacer con tu oración lo que tú quieras, ¿no? La recomendación es cuando escuchamos, ¿no? Que habite Cristo en ustedes, que las pruebas no falten para continuar creciendo, para continuar siendo formados en la imagen de Cristo. No me quites la enfermedad, no me quites la prueba, sígueme forjando. ¿Qué tiene que duela? No,
me duele, quítamelo. Apenas tenemos algo y luego queremos que no lo quiten, ¿verdad? Entonces, Dios va a hacer las cosas como Él quiera, ¿no? Ahora, en tercer lugar, hemos de agradecer al Señor por habernos sacado de la perdición y darnos a conocer la verdad de Cristo en nuestras vidas. Nos sacó del oscurantismo, de la religiosidad, del falso evangelio, de la mundanalidad, de la muerte espiritual. A nosotros, de los 8,000 millones que pueblan nuestro mundo, 8,000 millones de seres humanos, nos escogió a nosotros. Qué privilegio para nuestras vidas, qué privilegio para nuestras familias. Mientras otros perecen, nosotros somos salvados y edificados en la verdad. Otros están muriendo y siendo condenados, pero nosotros estamos siendo edificados y formateados en la imagen de Cristo. Pablo fue perseguido, preso, muerto por la causa, pero no le importaba porque valoraba la grandeza de su salvación y la grandeza de su llamado. Así llegó a decir que todo lo podía sufrir por amor de los escogidos. Fue juzgado como loco y pudiendo escapar y evadirse, marchó con aplomo a Jerusalén a pesar de que sabía que iba a morir allí. Hermanos, ¿qué son nuestros sufrimientos, pruebas y enfermedades a la luz de la vida de este siervo que estamos estudiando, de la vida de Pablo? ¿Qué son nuestros padecimientos a la luz de aquel que fue varón de dolores y experimentado el quebranto? Entonces llevemos con aplomo y dignidad nuestros sufrimientos, no nos quejemos, mejor digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo esto me está ayudando. ¿Pero de qué manera crees que me está ayudando si me duele? Te está ayudando en sentido espiritual. En tercer lugar, evidentemente ya Cristo nos ha salvado, nos ha reconciliado en la cruz. Además ha derribado las barreras divisorias entre los seres humanos, nos ha reconciliado. Por lo tanto, es solo por nuestro ego y nuestro orgullo que las barreras, prejuicios y divisiones existan en las iglesias. Se deben al ego y al orgullo de nosotros. ¿Sí? Hermanos, no es sabio edificar barreras donde el Señor Jesucristo ya las ha derribado. No es de ninguna manera sabio. Judíos y gentiles, no, ya está derribado. Blancos y negros, ya está derribada la barrera. Ricos y pobres, no hay que hacer diferencias. Sabios e indoctos, sabios e ignorantes. No, es que yo soy superdoctor, recontrarchidoctor, ¿y tú qué eres? Ay, ¿no terminaste la primaria? ¿Ya tú eres archirrecontradoctor? ¿Quién te enseñó a hacer esas diferencias? Están derribadas las barreras, ¿no? ¿Sí? Los sabios y los indoctos. Aquí, ¿no? Hablando específicamente de nuestra iglesia, ¿no? Directamente. Los antiguos y los nuevos. ¿Qué piensas? ¿Somos los antiguos y los nuevos o somos cristianos todos? Hermanos todos. No somos los antiguos ni los nuevos, somos cristianos todos, somos hijos de Dios todos. Quítese de su cabeza esa idea, ¿no? Que estamos divididos. ¿Quién está dividido? Somos uno en Cristo. Solamente algunos han hablado esa palabra y tengan cuidado. Somos verdaderamente uno en Cristo. No debe haber ninguna división. No somos los antiguos y los nuevos, somos los creyentes, los miembros de esta iglesia, el cuerpo de esta iglesia. Que no haya divisiones entre nosotros, todos somos de Cristo. No pequemos contra Él, hermanos. En cuarto lugar, como siempre debemos estar atentos y no descuidar los medios de gracia que el Señor nos ha concedido para mantenernos firmes en las pruebas, en las luchas, en nuestra vida cotidiana. No podemos subsistir sin el poder y la gracia de Dios. Entonces, estemos atentos a los medios de gracia siempre, no nos descuidemos. Y en último lugar, una vez más somos llamados, como toda la Biblia lo hace, ¿no?
a no solamente conocer en forma intelectual la palabra, sino asirla en nuestra mente y hacerla los principios que gobiernen y dirijan nuestra vida. De eso se trata la instrucción de la Escritura, ¿no? Para que hagamos su voluntad y no la nuestra, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que tú sigas formateando nuestras vidas. Rogamos que nos perdones nuestros pecados. Que nos ayude, Señor, a mirar solamente en la persona y en la obra de tu Hijo Jesucristo. Que nos ayudes a mirar nuestra vida de una forma inteligente, espiritual. Que nos ayudes a vivirla también de una forma inteligente, espiritual, para que podamos en aquel gran día que lleguemos delante de ti, Señor, podamos entregar buena cuenta de nuestra mayordomía, de nuestra vida, de nuestra familia, de lo que tú pusiste en nuestras manos. Pedimos, Padre, que tú nos concedas tu favor y tu gracia para poder trabajar dignamente para ti y servir con nuestras vidas y con lo que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor, para tu causa y tu reino. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.